se les vaya a juntar todo, no se les vaya a juntar todo y luego no van a poder cumplir. Así que procuren avanzar conforme va avanzando la semana para que no se atolondren después, ¿ya? Estamos ya en la parte de la humanidad de Cristo y la divinidad. Así que tocaba la lectura de este del tema de Gruden. A ver, quiero compartir a ver con los que están presentes qué es lo que han leído y qué pueden compartir al respecto de la lectura de Gruden, ¿no? Teníamos que leer ahora el tema de la humanidad y de la divinidad de Cristo, ¿no? Eh, Capítulo 26 era, ¿no? La persona de Cristo. A ver, vamos a compartir. ¿Todos han leído? ¿Alguien no ha leído? Honestamente, a ver, ¿quién no leyó? ¿Quién no leyó? Si no responden, supongo que todos han leído, ¿no? Yo no leí, No he pastor. leído mucho, Ya, tampoco. Jorge no Padre. leyó. Muy bien. Yo tampoco, pastor, disculpe. Tampoco Yo Wilson. sí, pastor. Hago una lectura de velón nada más, pero igual tratar de entender un poquito. Ya. Adi sí. Ya. Sí, pastor. Ya. Disculpe, yo no, esta semana no pude leer. Adi, a ver, compártenos de la lectura, qué te pareció? ¿Hiciste el mapa conceptual? Sí, pastor, se lo envié hoy día por Ah, WhatsApp. ya. A ver, compártenos algo. Bueno, la verdad la lectura estaba muy interesante y mientras iba leyendo tenía más dudas, pero lo bueno es que el autor era muy, la verdad, usaba palabras muy sencillas, fáciles de comprender, ¿no? Me pareció interesante porque, bueno, primero hablaba en el capítulo que nos dejó acerca de la humanidad de Jesús, ¿no? O sea, Jesús 100% hombre. Y hablaba acerca de tres puntos importantes. Uno de los sustentos importantes, ¿no? Que Jesús era 100% hombre, tenía que ver con su nacimiento virginal, ¿no? Lo cual fue obra de Dios, no hubo intervención humana, sino que todo fue por medio de Dios, Ujú, quien, por medio del Espíritu Santo, ¿no? Por el poder del Espíritu Santo, María pudo concebir, ¿no? Eh, esto hizo que Jesús fuera completamente humano, ¿no? Algo que decía la lectura era que hubiera sido tal vez algo también una opción para Dios, simplemente enviar allá a Jesús, ya así como lo hizo Adán, pero en realidad él tuvo que hacerlo de esa manera para que la humanidad pudiera comprender y entender, ¿no? Que Jesús era hijo de una mujer. Después, acerca de la humanidad de Jesús, es que Jesús no tenía pecado, nunca cometió pecado durante su vida humana, ya que hay varios textos que lo confirman, ¿no? Que él era santo, que a pesar que él fue tentado, en realidad nunca pecó y que está libre de todo defecto moral, ¿no? Hay varios versículos que lo declaran. ujú, También que, bueno, como persona, ¿no? También tuvo debilidades y limitaciones, ¿no? Como nosotros, ya que tuvo un cuerpo humano, e incluso hay un texto que decía, ¿no? Que crecía en estatura y también su conocimiento iba aumentando. Entonces, eso quiere decir de que Jesús tuvo una infancia, tuvo una niñez, tuvo una adolescencia, ¿no? Y una etapa adulta. Él crecía en estatura, ¿no? Hay unos versículos que sustentan que se cansaba, que tenía sed, ¿no? Que tenía hambre, a nivel emocional, que también pues se entristecía, se angustiaba. ujú, Recuerdo su mente también decía que crecía en sabiduría, ¿no? Y que también aprendió a ser obediente a sus padres. Eso me pareció interesante. Esto respecto al libro perdón, al capítulo de la humanidad. Y ya. después respecto a la deidad, Ujú, eh, el autor creo que al principio divide en tres partes, ¿no? Que Jesús es Dios, y existen algunos pasajes del Nuevo Testamento que pues lo confirman, que Jesús es el Señor, y utilizan una palabra porque mencionaba que en los primeros, la Biblia más, se puede decir en los textos originales, utilizan la palabra Kyrios, ¿no? Y esta palabra es cuando se refieren a Cristo, entonces Señor es Kyrios y es Cristo también. Y respecto ujú, a su deidad también, porque Él era eterno, era soberano. Juan 1:1 dice que Él es el verbo encarnado, ¿no? Entonces nos habla de Logos.
entre otras cosas. Entonces, también nos habla acerca de los atributos, ¿no? Que comparte igual que el Padre, que Dios, la omnipresencia, ¿no? Porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La omnipotencia, porque Él demostró su poder, ¿no? A través de los milagros. La omnisciencia, porque Jesús, a pesar de que era hombre y estaba, ¿no? Compartía con otras personas, Él conocía el corazón de las personas, incluso podía saber lo que ellos pensaban y sentían. Entonces, Él sabía, ¿no? Todo lo sabe, la omnisciencia. Entre otros atributos, ¿no? Como la eternidad, que él también era soberano, la soberanía, inmortalidad, ¿no? Aunque su cuerpo, Jesús, como Jesús hombre, murió, pero luego resucitó. Creo que eso es la información que pude entender. Y algo Ya, muy interesante que había encontrado, pastor, bueno, no encontré, sino que justo me hacía esa pregunta, era acerca de la divinidad, ¿no? Perdón, la humanidad de Jesús, porque decían, ¿no? que, que en realidad Jesús es hijo de Dios y por tanto no tiene lo que es el pecado original. Pero ujú, la pregunta es, ¿qué hay de María, no? Si María era igual de carne y hueso y también ella descendiente pues de nuestro primer padre que es Adán. Y pues ahí el texto especifica acerca de que tenemos que creerle a lo que dice la Biblia, ¿no? Y la Biblia dice que también María, ¿no? Fue partícipe de la obra del Espíritu Santo, por lo cual esa intervención del Espíritu Santo en María hace que pues no haya tenido nada que ver con el pecado, no el nacimiento de Jesús. ya, muy bien. Muy bien. Gracias, Adi, por la lectura. Veo que has estado Gracias, pastor. invirtiendo tiempo en leer. Está bien. A ver, ¿quién más? ¿Algo más que quieran añadir voluntariamente? Sí, pastor, yo también, bueno, yo sí ya lo presenté la tarea, pero sí me llamó, me impactó ambas lecturas, bien, ambas lecturas, las introducciones, todo, especialmente la persona en Cristo, ¿no? Bueno, según la introducción, como lo decía, Jesús era completamente hombre, en una sola persona, ¿no? Y eso tenemos que entenderlo bien. Y en base a eso, en base yo lo conseguí con varios fundamentos, y en todos los fundamentos que narran en esa parte, lo que más me llamó la atención a mí fue cuando las debilidades y limitaciones humanas, como todos nosotros, ¿no? Que Jesús tuvo un cuerpo humano. Eso, bueno, ahí recuerdo que se mencionaba que nació tal cual como nosotros, ¿no? Como de una madre, de una mujer, vino. Y también se nace también que Jesús tuvo una mente humana. Ese es Ujú. pasó un proceso como aprendizaje, como cualquier ser humano en estos tiempos, ¿no? Para ser parte de la humanidad de Cristo. Hay otro también que me acuerdo que era, Jesús tuvo un alma humana y emociones humanas. Eso es muy importante porque sí, en Juan menciona que antes de su crucifixión se había angustiado profundamente. Ahí está la parte de donde su angustia, sus emociones de Jesús, que se notaba. Y también el último creo que son de las personas cercanas a Jesús que vieron al venir a él, o sea, al hombre que fue donde el pueblo se había criado ahí, ¿no? Y como no lo reconocían, fue una sorpresa para aquellas personas que andaban ahí, que no le creían como hombre y común y corriente, ¿no? En Jesús, en ese pueblo. Ese es por parte de la divinidad, de la humanidad, perdón. Y en la divinidad, bueno, en la divinidad, o sea, deidad, como le decían, es, bueno, y más profundo, bueno, en mi caso yo lo entendí así más profundo porque es una prueba, ¿no? Es una prueba que menciona cómo desde el Nuevo Testamento lo amplía, ¿no? Y así podemos entender también que hay ciertas afirmaciones bíblicas que muy directamente es que se usan como la palabra Dios, ¿no? Que Deus es para referirse a Cristo. Y hay una palabra, Señor, si mal no me equivoco, sí, Señor Quirós. Esas dos palabras un poco que me llamó la atención, que estaba buscando en la RAI también, que tiene varios significados que, bueno, ahorita ya se me estaban olvidando, pero sí ambos se referían a Cristo. Y hay otras declaraciones más fuertes, como se podría decir, sobre la deidad. Y también, según las evidencias que Jesús tenía, que poseía también en sus atributos, ¿no? Era demostrar la omnipotencia cuando calmaba ciertas tormentas y otros sucesos más dentro del pueblo. Y también se habla de su eternidad, ¿no? Su eternidad y que afirmó también el poder de su venida, perdón, de su vida, de que iba a venir. Eh, Otro ver si, bueno, ya, la conclusión que lo puedo dar es que Cristo es completamente divino. Eso es lo que más me impacta a mí, porque anteriormente se dice que se argumentó que Jesús es verdaderamente humano,
y que es así, pero también es divino, que viene parte de una eternidad más grande de que un ser humano. Y es, bueno, hoy en día, ahora nosotros lo podemos entender, que es muy necesario la deidad. ¿Por qué es necesario la deidad? Porque no solo Dios puede llevar sobre sí, sino también tiene un castigo de todo, como todos nosotros los pecados que Él, por intermedio de nosotros, Él ha pagado y nosotros como humanos debemos aceptar y más que aceptar, creer en su vida cotidiana de Él, ¿no? Por eso se diría que Jesús no fue completamente humano para Dios. Bueno, perdón, sí fue completamente humano para Dios. Y, y gracias a Él tenemos esa salvación. Bueno, eso es lo Ujú. que entendí yo. Ya, muy bien, gracias. Bueno, espero que esas lecturas hayan nutrido un poco su conocimiento, eh, hayan mejorado su comprensión del tema de la persona de Cristo, ¿no? Su humanidad y su divinidad. Bien, voy a continuar donde nos quedamos. Todavía tenemos que tocar algunas cosas de la humanidad y conversar con ustedes. Ya sabe que este curso no es tanto repetir algo que un autor dice, ¿no? Sino también les lleva a ustedes a poder reflexionar, ¿no? A pensar, a meditar un poco en este punto. Entonces, acá yo tengo algunas cosas para compartir y luego meditar juntos. Eh, a ver, voy a proyectar la pantalla. ¿Dónde está? Acá está. Ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, pastor. Sí, pues a ver si se ve. Está bien, ya. Ya, entonces, para ir terminando la parte de del sustento para afirmar la humanidad de Cristo, ¿no? Jesús experimentó emociones humanas eh, como cualquier hombre, ¿no? Por ejemplo, él experimentó angustia, ¿no? En Juan 12:27 y Juan 13:21 también podemos encontrar esto. Eh, Sintió rechazo, también experimentó ser rechazado. Juan 7:5. Sintió miedo, tristeza y temor. Miedo, tristeza y temor. Mateo 26:38 al 39. Se asombró. Mateo 8:10. Lloró. Juan 11:35. eh, Evidenció el llanto con lágrimas, ¿no? Juan 2:15 y 17 experimentó el celo de su casa, ¿no? Cuando hizo la purificación del templo, votando a los que vendían ahí, ¿no? Ya. Esas son las emociones humanas que Cristo también mostró, evidenció, ¿no? Los evangelios lo registran. Entonces, seguimos afirmando la humanidad, ¿no? Ahora, quiero hacer una pregunta y vamos conversando en esto. Estos son ya aspectos finales de la humanidad. Pero hoy vamos a compartir una pregunta ahí para que podamos responder la junta juntos y ver a qué conclusiones llegamos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué era necesaria la completa humanidad de Cristo, ¿no? ¿Por qué fue necesario de que el Mesías, el Cristo, sea completamente hombre, ¿no? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué no fue de otra manera? ¿Por qué no fue un ser espiritual tomando cuerpo de hombre, ¿no? ¿O por qué no fue una creación distinta, ¿no?
¿O por qué no fue una apariencia nomás humana y no lo que estamos afirmando ahora, un ser humano como nosotros? ¿Por qué fue necesario que la segunda persona de la Trinidad se haga hombre como nosotros, ¿no? ¿Por qué fue necesario eso, no? Hay algunas respuestas y vamos a ir compartiendo, voy a ir preguntando también. La primera respuesta a esta pregunta, ¿no?, tiene que ver con la relación que hay entre Adán y Cristo, ¿no? Adán fue el primer hombre creado, y es nuestro representante, es la cabeza federal de toda la raza humana, de todos los hombres. Es por eso que el pecado de Adán pasó a todos los hombres, porque él es el representante de la humanidad, ¿no? Entonces, Adán pecó y hizo posible que el pecado se introdujera en él y en la creación, ¿no? Falló, Adán falló, no obedeció, no obedeció a Dios, su creador, y malogró el plan que Dios tenía, ¿no? Ahora, era necesario que el Cristo tome naturaleza humana, como nosotros, para que sea el segundo hombre, el segundo Adán, por eso le llaman así, Ujú. eh, y sea el hombre que cumpla lo que Adán no cumplió. O sea, Adán, ¿qué hizo? No obedeció. El segundo Adán, que es Cristo, ¿cumplió y obedeció el plan de su padre? Sí, ¿no? Una de las cosas que caracteriza la misión de Cristo fue la obediencia. Cristo se sujetó desde el comienzo hasta el final a la obediencia de su padre. Él no hablaba, él mismo dice en el Evangelio de Juan que él no habla las cosas por su cuenta, sino lo que el Padre le ha dicho que hable, eso habla. Y también las obras que él hace no las hace por su cuenta, sino el Padre que le ha enviado, él le dice qué obras hacer, ¿no? Juan 16. Entonces, Filipenses capítulo 2, por favor, podría buscar este pasaje en Filipenses capítulo 2 para ver este tema de la obediencia representativa, ¿no? Pastor, cuando se dice que fue necesaria la encarnación del verbo, vamos a decir, Así es, sí, si por necesidad entendemos una exigencia intrínseca, vamos a decir, o una obligación moral, como Adi lo acaba de exponer en la lectura, correcto, está ahí, eh, habremos que responder que la encarnación fue necesaria en ese sentido, sí, pero que Dios es absolutamente libre en sus acciones. Eso también tenemos que entender, claro, ajá, ¿no? sí, Entonces, en el aspecto moral, vamos a decir, ¿no? Que sí era necesario la unión intrínseca, era necesario porque era la única forma de salvar al hombre, ya, pero Dios no tenía ninguna, absolutamente era libre en sus acciones, ¿no? Al claro, exterior, en el círculo íntimo de la divinidad. ajá. No tenía una obligación, vamos a decir, ¿no? Claro, no era para él, pues era para Exact- nosotros, Exactamente. claro. Esa encarnación es para cumplir el propósito para nosotros, no para él, ¿no? Ahora, Filipenses capítulo 2, versículo 7 y 8, mire lo que dice, ¿ya? Filipenses 2, versículos 7 y 8. Hermana Sol, por favor, ¿lo puede leer? ¿Está la hermana Sol? No está. A ver, Sí, pastor. ¿sí está? Ah, ya. A ver, hermana Sol, por favor, si puede leer Filipenses 7, 2 del 7 y 8. Dígame, pastor, ¿cómo? Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Ya. Filipenses 2. Versículos 7 y 8.
Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya. Entonces, ahí está, ¿no? La condición del segundo Adán, Ujú. dice, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. O sea, la necesidad de la humanidad de Cristo es para que tenga, es el segundo Adán que representa a todos los que van a seguir en esa línea, ¿no? En la obediencia representativa, ¿no? Cristo fue obediente, eh, Adán no lo fue, ¿no? Así que los que están en Cristo deben seguir esa misma línea, ¿no? Debía venir otro hombre, pues, ¿no? Adán Ujú. malogró todo, Cristo tenía que restaurar todo, ¿no? El segundo Adán, obediencia representativa. Cristo se hizo obediente hasta el final, ¿no? Ah, dos, ¿no? Fue necesario la encarnación y la humanidad para que pueda morir en nuestro lugar, ¿no? Ujú. Sacrificio vicario. Cristo toma nuestro lugar. El lugar que merecía el hombre, Cristo lo toma. Y para que pueda morir por los hombres, necesariamente tenía que ser un hombre como representante humano de toda la humanidad, ¿no? Entonces, no podía ser otro ser diferente a los hombres. Tenía que ser como nosotros, para que pueda morir en nuestro lugar, ¿no? No, no se puede cambiar por otro, ¿no? Necesita ser ser humano. Pastor, estaba leyendo La Cueva y hay Sí, una frase muy, muy importante, aunque a veces dice así, el hombre caído no era digno de ser salvo. Ahora, coma, pero era digno de Dios el salvar al hombre. así es. Así, que, no, tremendo, ¿no? Claro, nosotros no merecíamos, pues, ¿no? Pero Dios se dignó en él salvarlo. Y en esa obra fue necesaria que se haga el Hijo de Dios carne, ¿no? Hombre. El verbo se haga carne, ¿no? Para que tome nuestro lugar, ¿no? Pastor, una pregunta adicional. ¿Pudo Sí. haberse encarnado otra persona de la divinidad distinta al Hijo? Eh, a ver, el Espíritu Santo se pudo haber encarnado. De repente, es la pregunta, ¿no? O el mismo Padre, ¿no? Ujú. Ya, quizás en la relación de la divinidad, ¿no? Creo que el Hijo, ¿no? En este caso, es el más indicado, ¿no? En la relación del sacrificio, ¿no? Tomando el contexto también del Antiguo Testamento, ¿no? Donde, por ejemplo, a Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, ¿no? Eh, entonces, tomando en ese contexto de la Trinidad, quizás lo más adecuado, ¿no? Sería que el hijo tome esa naturaleza humana, ¿no? El Ujú. hijo. Eh, ya, los animales, ¿no? Eran una temporalidad en los sacrificios que se hacían en el templo, ¿no? Esos animales tomaban nuestro lugar, ¿no? Por ejemplo, en el templo del Antiguo Testamento, los corderos, ¿no? Que se presentaban para el sacrificio, para perdón de nuestros pecados, era una representación de lo que nosotros éramos, ¿no? Tomaba nuestro lugar el cordero y el cordero era sacrificado, ¿no? Y la ira de Dios se aplacaba ahí, ¿no? En el cordero, el animalito, ¿no? Pero dice que eso era insuficiente, ¿no? Era escaso, no cubría totalmente
Por eso continuamente el sacrificio estaba ahí presente, ¿no? El altar de sacrificios constantemente estaba encendido y humeando por la cantidad de sacrificios que había, ¿no? No era suficiente los sacrificios de animal, ¿no? Entonces, para que esto sea completo y suficiente, debía tomar el hombre ese lugar, ¿no? Y Cristo vino tomando la naturaleza humana para ir en nuestro lugar, ¿no? Y que la ira de Dios se aplaque sobre él, ¿no? Por eso es nuestro vicario, sacrificio vicario. Por eso fue necesaria su humanidad, ¿no? 3. Para ser el único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, fíjese la conexión perfecta que hay en esto, ¿eh? Dios no puede acercarse al hombre porque el hombre es pecador, ¿no? El pecado hace que haya una separación. Eso lo tenemos claro, ¿no? El hombre siendo pecador no puede acercarse a Dios porque Dios es santo. Entonces hay un vacío ahí, ¿no? Hay una separación que solamente lo puede cubrir alguien que sea santo, sin pecado, ¿no? Y que sea el que pueda mediar entre el hombre y Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cristo necesitaba ser hombre para que sea el mediador como hombre delante de Dios, en su santidad, en su perfección, ¿no? En su humanidad. Así que debía ser hombre para que pueda ser nuestro mediador, nuestro representante delante de Dios, ¿no? Por eso es que Cristo también es nuestro sumo sacerdote, ¿no? Es el que nos representa delante de Dios en su santidad, ¿no? Es el que puede mediar por nosotros, ¿no? Nosotros no podemos por nuestra condición de pecado, pero hay un mediador que nos ayuda a acercarnos a Dios, que es Cristo. Por eso era necesario que fuera hombre, ¿no? Es la conexión entre Dios y el hombre. Cómo Dios con el hombre se conectan a través de ese mediador que es hombre, pero también es Dios. Hay una conexión perfecta, ¿no? Por eso fue necesaria la humanidad, ¿no? 4, para que reinara en la creación, ¿no? El Padre le ha dado todo al Hijo, ¿no? En la figura que vemos ahí en el Mateo capítulo 28, ¿no? Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿no? Y la visión del Apocalipsis de Juan ve que el Padre le está dando toda la autoridad al Hijo, ¿no? Y hay una adoración al Cordero también en el Apocalipsis, ¿no? Y lo ha hecho al Hijo, al Verbo, Rey y Señor de toda la creación, ¿no? Y él reinará por siempre, ¿no? Para que reinara en la creación, la humanidad. Para que sea nuestro ejemplo y modelo, ¿no? O sea, nosotros tenemos un ejemplo, un referente en nuestra vida cristiana, ¿no? ¿Quién es nuestro referente? ¿Quién es nuestro modelo a seguir como cristianos, ¿no? Lógicamente que es Cristo, ¿no? Pero Cristo, ¿por qué podemos ser imitadores de Cristo? ¿Por qué podemos seguir lo que Cristo hizo? Porque fue hombre, ¿no? Porque no sería posible que un hombre, cualquiera de nosotros, pueda seguir a un ser que no fuera como nosotros. Es imposible, ¿no? No podemos ser imitadores de un ser que sea distinto, ¿no? Porque si no habrían desventajas o ventajas, ¿no?, que ese ser pueda tener. Si solamente fuera un ser espiritual divino, ¿no?, entonces no podríamos seguir su ejemplo y modelo, ¿no? Porque es Imposible. diferente a nosotros. Nosotros no somos espirituales ni divinos, ¿no? En un sentido como creación. No solamente somos espirituales, somos humanos también, ¿no? Con naturaleza humana. Por eso fue necesario que
Jesús sea hombre para que podamos imitar sus acciones y seguir su modelo, ¿no? Para eso fue necesaria su encarnación, su humanidad, ¿no? 6. Para ser ejemplo de nuestro cuerpo redimido, ¿no? O sea, el Cristo en su humanidad, ¿no? Experimentó la muerte, pero luego experimentó la resurrección y glorificación, ¿no? Entonces, ese es el modelo al cual nosotros vamos a llegar, ¿no? Así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar al final de los tiempos, ¿no? Y el cuerpo, el cuerpo glorificado de Cristo es un ejemplo para entender cómo será nuestro cuerpo, ¿no? Al final de los tiempos y de la resurrección, ¿no? O sea, el cuerpo de Cristo está hablando de la humanidad, ¿no? Eh, Tiene que ser nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, por eso fue necesaria la humanidad, ¿no? En el Señor, ¿no? Muy Pastor, bien. buenas noches, Ah, pastor. Una consulta. buenas. Jorge. Sí, bueno, se me vino a la mente una observación. Siempre, bueno, la Biblia nos habla, siempre hemos escuchado que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, ¿no? Pero a veces hay situaciones donde Jesús, por ejemplo, donde confrontó a los fariseos, los trató duramente, ¿no? Ujú, Y cuando vemos la escena en el templo, cuando Jesús volcó las mesas, cogió un chicote, ¿no? ujú. O sea, cogió un atado de Látigo. cuerdas, algo así, Ajá. látigo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué opina usted de eso, pastor? Tenemos que tomar esa misma actitud con la gente que también, eh, por ejemplo, la herejía, ¿no? Que Ujú. a veces pensamos que, bueno, tal vez no es tu problema, y lo dejamos ahí pasar, y poco a poco, ¿no? Esa herejía va germinando y va haciendo daño, ¿no? Claro. Entonces, a veces Y nos metemos en esa situación, ¿no? Le digo, no le digo, hablo, no hablo, me quedo callado, ¿qué puedo hacer, no? claro. Y también no solamente las herejías sobre la fe, sino las ideologías y filosofías que van en contra de la fe, ¿no? Bueno, Cristo no se quedó callado, pues, ¿no? Por eso los religiosos de su tiempo, ¿no? Tenían cierto tipo de rechazo a él, ¿no? Porque él hablaba con autoridad, dicen, ¿no? Y sí, en el carácter de Jesús, ya habían dos lados bastante claros, ¿no? Por un lado, Jesús era tierno. Jesús mostraba su ternura y amor con las personas, ¿no? Él cargaba a los niños, los bendecía, se acercaba a los enfermos, los tocaba. La acción de tocar a un enfermo leproso era algo, pues, que no se hacía, ¿no? Por temor a contagiarse. Así que los leprosos estaban marginados fuera de la ciudad, recluidos ahí en algún lugar, y Jesús se acercaba a ellos y los tocaba, ¿no? Mostraba su ternura, su compasión, su amor, ¿no? Y otros eventos más con las mujeres también, ¿no? Pero también en otros momentos vemos a Jesús siendo firme en la verdad y en la justicia, ¿no? Como el caso que ya vimos que los expulsó a los que vendían, ¿no? Con firmeza, ¿no? Con rectitud. Y también en otro donde confrontó a los que falsamente se llamaban, pues, religiosos, ¿no? Los fariseos, ¿no? Y los desenmascaró, pues, ¿no? Le dijo lo que en realidad ellos eran, ¿no? Y en otros momentos también, ¿no? O sea, Jesús va a mostrar su carácter, ¿no? Siendo firme. Y ese es el ejemplo que tenemos que tener, ¿no? Como varones, ¿no? Mujeres también, ¿no? Pero tenemos que tener ternura por la gente que necesita, ¿no?
de Dios, que está perdida. Tenemos que tener ternura, ¿no? Pero en otros momentos también tenemos que tener firmeza para confrontar, ¿no? Al que está haciendo mal, al que está en pecado, al que está descarriado, ¿no? Entonces, ahí va el equilibrio, ¿no? Entre lo que es firme y tierno. Por eso nuestro modelo a seguir es Cristo, es nuestro ejemplo, nuestro referente, ¿no? Y a eso debemos llegar, pues, porque la palabra dice que debemos ser formados hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, o sea, hacia allá vamos, pues, ¿no? Estamos en proceso, ¿no? Y ese proceso se acabará, pues, cuando nosotros resucitemos y seamos semejante a Él, pues, ¿no? Y entremos a la gloria y a la eternidad, ¿no? Sí, por ahí está el tema, Jorge. Debemos imitar, ese es. Ujú. Y si hay oportunidad de hablar, cuanto mejor, pues hablar cuando tenemos que hablar, pues, ¿no? Con la verdad y la justicia, ¿no? Y defender la fe. Y posiblemente a eso nos cueste muchas cosas, ¿no? Que podamos enfrentar, ¿no? Ahora no se ve mucho, pero llegará momentos en que sí, pues defender la fe nos va a costar cosas, ¿no? Eh, pero ahí está. Eh, entonces la humanidad de Cristo, por estos 6 motivos, eh, tuvo que ser necesario, ¿ya? Ahora, vamos a conversar de esto. Voy a mostrar una pregunta más y voy a ver sus respuestas, ¿no? Dice, ¿Cristo será un hombre para siempre? La pregunta, ¿no? O sea, en la eternidad, ¿Cristo será un hombre para siempre? Pregunta, ¿no? Sí, pastor. Vamos a ver algunas afirmaciones, ¿ya? Dice, cuando Cristo se resucita, ¿no? Luego de la sepultura de 3 días, ¿no? Él se levanta de la tumba y dice, Cristo no dejó su naturaleza humana después de su muerte y su resurrección, ¿no? O sea, cuando Cristo resucita, no es que cambia de cuerpo, pues, ¿no? A un cuerpo distinto, ¿no? El cuerpo antiguo que murió en la cruz ya no lo va a usar, ahora toma un nuevo cuerpo, ¿no? Digamos un segundo cuerpo, ¿no? No es así, ¿no? Cristo resucitó en cuerpo, en el cuerpo que él tenía, ¿no? Luego de la muerte y en la resurrección él toma su cuerpo, ¿no? Cristo no dejó por eso su naturaleza humana, ¿no? La naturaleza de Cristo humana estaba presente al momento de la resurrección y también al momento que los discípulos lo vieron, ¿no? Por ejemplo, ellos vieron sus cicatrices en Juan 20, 25 y 27. Ahí dice el pasaje de Juan. Si tienen su Biblia, vamos a ir yendo a este pasaje. Juan 20, 25 al 27, ¿no? Cuando Tomás estaba con dudas, incrédulo, ¿no? De que el Señor haya resucitado, Cristo se aparece, ¿no? Y le dice en Juan 25, ¿no? Vamos de frente al lugar donde Jesús le dice, ¿no? Al 27, al final, ¿no? Luego Jesús dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, ¿no? Y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente, ¿no? Entonces las cicatrices de Cristo en el cuerpo resucitado eran notorias, visibles, ¿no? Y palpables. Juan estaba tocando el cuerpo de Jesús resucitado, ¿no? Ese cuerpo que había sido lastimado en la cruz es el cuerpo que Juan está viendo, Tomás está viendo, ¿no? No está viendo otro cuerpo nuevo, está viendo el mismo cuerpo, ¿no? Afectado con las heridas que estaban ahí, ¿no? Las marcas
en las manos, en el costado también, ¿no? Entonces, sus cicatrices estuvieron presentes también en el cuerpo de Jesús, ¿no? Cuando resucitó, ¿no? Por eso afirmamos que no dejó su naturaleza humana, ¿no? Y tomó otra, ¿no? Si no fue la misma. Juan, entonces, nos dice eso, ¿no? Lucas menciona que él tenía carne y hueso, ¿no? Lucas 24, versículo 39. Procure estar con su Biblia al lado, ¿ya? Para que pueda buscar los pasajes. Si la tiene la Biblia en físico, ¿no? Búsquelo, si no también lo puede hacer en manera virtual, si lo tiene, ¿ya? Pero la cosa es que tenga su Biblia. A ver, alguien pueda leer Lucas 24:39. Adelante. Mirad y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ajá, ¿no? El mismo Señor les dice, miren, ¿no? Mis manos y mis pies. Yo no soy distinto yo soy el mismo, dice, ¿no? Yo no soy otro, soy el mismo. Tóquenme, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. O sea, lo que estaban viendo los apóstoles no era una recreación de su mente, ellos estaban imaginándose ver a Jesús, ¿no? No era así, pues, ¿no? Era realmente palpable, carne y hueso, ¿no? Materia, estaban viendo los discípulos, ¿no? Eh, ¿por qué es necesario esto, no? Porque algunos consideran, pues, que en la resurrección de Cristo, Cristo no era un hombre, sino era un ser solamente espiritual que tomaba forma de hombre para que crea, ¿no? Pero no es así, él tenía su cuerpo, ¿no? Cuidado con eso, ¿ya? No es que Jesús era un ser espiritual resucitado, que para que crean que han resucitado, él se convertía en hombre, digamos, ¿no? De carne y hueso luego volvía a ser espiritual nuevamente, ¿no? No es así. Era permanente su naturaleza humana después de su resurrección, ¿no? Tomó alimentos, por ejemplo, ¿no? Lucas 24, a ver otra persona que está ahí cerca, Lucas 24, 41 y 42. Amén, pastor. Dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron por parte de un pez asado y un panal de miel. Ahí está, ¿no? Como ellos todavía, después de que les mostró, ¿no? Le dijo, tóqueme, míreme, todavía estaban pues medio perplejos, pues, ¿no? Estaban todavía asombrados de lo que estaban viendo. Lógicamente, pues también es un acontecimiento pues único, ¿no? O sea, ver a una persona que ha muerto hace 3 días, ¿no? Mm, y que ahora lo veas hablando, lo veas con las heridas, lo veas conversando, que te dicen tócame, mírame, ¿no? Esos hombres estaban todavía maravillados, ¿no? No lo podían digerir rápidamente, pues lo que estaban viendo, pues, ¿no? Por eso Jesús le dice, ¿no? Traigan algo de comer para que vean que también como, ¿no? Y por eso comió delante de ellos, pues, ¿no? Para que lo vean que comían, ¿no? Eh, bueno, la resurrección no es una cosa que pasa todos los días, pues, ¿no? Eh, fue algo sorprendente, ¿no? Ahora, cuando asciende al cielo, ¿no? Cuando Jesús fue llevado al cielo, ¿no? Fíjese lo que pasa, ¿ya? Fíjese lo que pasa. Interesante este pasaje, ¿ya? Hechos, capítulo 2, perdón, Hechos, capítulo 1. Sí. A ver, que alguien pueda leer esto, ¿ya?
Adi está presente, Adi. O Sol, Adi o Sol, cualquiera de las dos, ¿ya? Adi o Sol Melgarejo. Hechos capítulo Sí, 1, pastor. Hechos capítulo 1, Ya. 9, del verso 9 al verso 11. Pueden leerlo. Hechos 1, del 9 al 11. Ya, pastor. Dice. Por favor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ya, interesante este pasaje. Los apóstoles están con Jesús antes de que ascienda y ven que Jesús empieza a ascender, ¿no? O sea, a subir, alejarse de ellos, pero en dirección a las nubes, ¿no? Eh, hasta que luego una nube lo va tapando, ¿no? Y ellos se quedan asombrados, cielo, ¿no? Claro, como digo, pues los apóstoles han visto cosas extraordinarias, pues, ¿no? Todo eso ha cambiado y afectó su vida tremendamente, ¿no? ¿Qué cosa vieron? Están viendo ahora, están viendo que el cuerpo, Cristo con cuerpo, tremenda, tremenda impresión para ellos, ¿no? Ahora, cuando ellos están mirando, se quedan mirando, pues siguen mirando al cielo, ¿no? Ellos pensaban que Jesús se estaba yendo y que nuevamente iba a volver, ¿no? Por eso se quedan mirando, siguen mirando al cielo, ¿no? Y vienen dos varones, dos ángeles, ¿no? Y le dice, mire lo que le dice el ángel, y acá está lo interesante, ¿no? Este mismo Jesús, o sea, este Jesús que ha estado con ustedes, que lo han visto durante 3 años, han visto su muerte, han visto su resurrección, han estado con él, este mismo Jesús que ha sido tomado, o sea, se ha ido de ustedes, así vendrá como la habéis visto ir. Entonces la pregunta por segunda vez, ¿cómo vendrá? A ver, ¿qué idea tienen? ¿Cómo vendrá? Con el mismo cuerpo que ha sido tomado. Con su cuerpo glorificado. Suelto la pregunta. ¿Cómo vendrá por segunda vez Jesús que ascendió? ¿Cómo será su venida? ¿Cómo será? Ahí ¿Cómo mismo, vendrá? pastor, ahí mismo en Hechos está los ángeles mismos que dice, ¿no? Con vestiduras blancas se pusieron al costado. Ajá, Ahí mismo está la respuesta de su a pregunta, ver. porque dice, ¿no? Ujú. Eh, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, dice, como la habéis visto ir al cielo. Ya. Entonces, ¿cómo vendrá? Con ese mismo cuerpo que ha ascendido también vendrá. Así es, ¿no? O sea, va a venir con el mismo cuerpo con el que se Exactamente. fue. Y Así va a es. venir así como se fue, o sea, de las nubes, Ujú. vendrá. O sea, de arriba se fue al cielo y del cielo vendrá. Ahora, ¿cómo se fue Jesús con un cuerpo, no? Ujú. Y se fue con las manos que Tomás vio, con las heridas y las heridas en el costado y en los pies. Entonces, cuando el Señor venga por segunda vez, va a venir
con las mismas heridas y marcas de su crucifixión, para que nadie nos engañe. Por eso es importante esta parte, ¿no? O sea, la segunda venida de Cristo, primero que es como Él se fue, cómo se fue en cuerpo. ¿Y cómo más se fue? Se fue con sus heridas. Con las heridas regresará. ¿Y cómo más se fue? Se fue al cielo y del cielo vendrá. Es por eso que el Señor nos advierte, pues, ¿no? Que no debemos creer cuando te digan, mira, allá está el Cristo, ¿no? Ujú. O mira, acá ya apareció, o está en Corea, o está en China, en Japón. Esas son falsas enseñanzas, porque el Señor va a venir tal y como se fue, con sus heridas, con sus marcas, con su mismo cuerpo. Y lo vamos a ver, porque vendrá del cielo, ¿no? Pastor, Pastor, Sí, buenas noches. sí. Una consulta con respecto a eso. Entonces, en todo caso, la visión de Juan en el Apocalipsis es representativo, ¿Cuál porque parte? lo ve con caballo blanco, con Ya, espada, es eh, simbólico. ujú, simbólico, ¿no? Claro, es una visión con simbolismos, ¿no? El Porque no caballo, pueden decir caballos, imagínense, ¿no? Claro. claro, pues los caballos no van a venir. Caballo Ujú. significa en victoria, ¿no? así es. La Ok. imagen del caballo en el Apocalipsis son victorias, ¿no? Por eso los caballos, antes del caballo que muestra la venida de Cristo, hay 4 caballos, 4 Ujú. jinetes, El que amarillo, el salen, negro, el bermejo. así es que han salido para vencer, dice, ¿no? Así es. Entonces los caballos significan victoria, ¿no? En las visiones del Apocalipsis. Entonces Jesús viene en victoria, en gloria, ¿no? El caballo, ¿no? Es una imagen, ¿no? Eh, ya, porque no se fue con caballo, pues, ¿no? Porque si se hubiera ido en caballo, vendría en caballo, ¿no? Pero no se fue con caballo, se fue con cuerpo, sin nada a su costado, ¿no? Y así vendrá, ¿no? Bien, interesante, ¿eh? Pastor, Sí. yo quería que más bien que podamos entender y manejar bien este tema, porque podemos decir, ¿no? Cristo, como dice en Hechos 1, vendrá, pero hay que entender bien esto porque, pero cómo el Señor toma el cuerpo, cómo es que su humanidad, es que su mano para siempre en Ujú, la iglesia, para poder ampliar un poco el tema, es muy bueno también saber que claro, la unión intrínseca, la unión hipostática, la kenosis que pasó en la persona de Jesús, es para siempre. ¿Ah? claro, es para Eso siempre. tenemos que manejarlo y entenderlo porque muchas veces decimos, ¿no? Pero el hermano que sí vendrá, pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué? Sí. Entonces, es muy bueno, pastor, que Ajá, podamos con el seminario manejar bien este tema, porque así es es, nuestra columna, nuestro fundamento, que el Señor viene con ese mismo cuerpo así es. que partió. Y es que su cuerpo permanece todavía. No es que Jesús se iba ascendiendo y ya cuando los apóstoles ya no lo podían ver, su cuerpo se desvaneció y solo, digamos, de alguna manera se integró nuevamente a la Trinidad, ¿no? Lo espiritual, por llamarlo así, ¿no? Y cuando venga por segunda vez, nuevamente va a recrear su cuerpo, ¿no? Eso no creemos, ¿no? Nosotros creemos que Jesús se fue con cuerpo, ¿no? Y está su cuerpo activo, ¿no? Por eso dice Cristo no dejó su naturaleza humana después de su muerte y resurrección, ¿no? Está ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo se da esto, no? Es un misterio porque el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo, ¿no? En la persona del Hijo de Dios, en Cristo, en Jesús, no existía antes, ¿no? Ah, el cuerpo llegó a existir desde la concepción, ¿no? Ese cuerpo no existía desde la eternidad. El cuerpo, estoy hablando, no estoy hablando del verbo, el Hijo, ¿no? El Hijo ya era preexistente, era eterno, consustancial con el Padre, ¿no? Pero el cuerpo humano, ¿no? Llegó a existir, llegó a ser en su concepción, ¿no? Pero ahora ese cuerpo
resucitado ha sido añadido, digamos de alguna manera, ha sido añadido al Trino Dios, ¿no? Por eso es algo bastante difícil de poder entender, pero ahí están las cosas, pues, ¿no? Ahí están los relatos y los hechos, pues, ¿no? Bien, a ver, avanzamos un poco más. Cristo no se hizo hombre temporalmente, ¿ya? El Evangelio de Lucas, ¿no? El Evangelio de Lucas capítulo 1 menciona que el Señor Jesús antes de ascender se quedó con sus discípulos, ¿sí?, en la tierra durante 40 días, ¿sí? Y el mismo Lucas explica la razón por qué él se demoró en ascender 40 días, ¿no? ¿Por qué no ascendió al día siguiente nomás de su resurrección, ¿no? Y Lucas lo va a decir en su preámbulo, en su introducción al Evangelio. Capítulo 1, en los primeros 4 versículos, ¿no? A ver, el libro de Hechos, ¿no? Hechos, perdón, no es Lucas, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. A ver, vamos a ver qué dice Hechos en el libro de Hechos capítulo 1, ¿no? Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿no? Ese es su evangelio, ¿no? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los santos apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. O sea, hubo un tiempo no corto, 40 días, para que en ese tiempo Jesús pueda demostrar y no queden dudas de que su cuerpo estaba presente nuevamente. O sea, asimilar ese evento de la resurrección no era cuestión de un día, 2 días, ¿no? 40 días para que quede claro, ¿no? Que había resucitado, ¿no? Como les digo, pues, hermano, no es costumbre, pues, ver a los muertos que resucitan todos los días, pues, ¿no? Yo nunca he visto un muerto que ha resucitado, por ejemplo, ¿no? Y creo que usted tampoco, pues, ¿no? Ahora, estas resurrecciones que hay en los cuidados intensivos, en las salas de emergencia, donde está muriéndose ya, lo reaniman, ¿no? Son otras cosas, pues, ¿no? Pero después de tres días ya de muerto, enterrado, ¿no?, en tumba, y salir nuevamente y aparecerse vivo. Pastor, 40 días con todo su sentido, con todas sus facultades, lúcido, Ajá. dirigiendo, Y mostrando afecto, mostrando pruebas. pruebas contundentes, comiendo, Así dialogando con es. sus discípulos. Lo tocaban, lo miraban, Exactamente. comían, lo miraban que entraba, salía, entonces había pues una evidencia, ¿no? Y no de una sola vez, porque mire, usted se presenta una sola vez, Jesús, y alguien puede decir, ¿no? Bueno, lo que has visto es una imagen, ¿no? Has alucinado verlo, ¿no? Pero en realidad no lo has visto, ¿no? Por eso fue necesario que se presente 1, 2, 3, 40 días, ¿no? Para que quede claro que él no se hizo hombre temporalmente, ¿no? Y hay un hecho que San Juan lo relata, la restitución de Pedro. Ya. Mira, Pedro lo niega, pero en San Juan, en los últimos capítulos 21, Juan Ajá. relata que lo restituye a Pedro, lo ama, lo encomienda, le da una misión, que pastoree Así sus es. ovejas. Nuevamente lo llama, ¿no? Nuevamente lo llama. Está
encomendando cosas, está dejando cosas antes de ir, ¿no? Exactamente. En su resurrección, ¿ve? Entonces ahí está, ¿no? No se hizo Facultades. temporalmente, ¿ya? Permanecerá, nosotros afirmamos, ¿no? Permanecerá como hombre y Dios eternamente. Amén. Así afirmamos, concluimos eso, ¿no? La naturaleza humana de Cristo permanecerá para siempre, ¿no? Eh, ahora, otra pregunta para seguir escarbando un poco más, ¿ya? Reflexionando, pensando, ¿no? Es acerca de su conciencia mesiánica. Acá hay una pregunta para darles a ustedes y quiero ver su respuesta, ¿eh? De todos los que están presentes, quiero escuchar, ¿ya? Y quiero saber por qué responde así, ¿no? A ver, eh, hemos afirmado en esta parte de que Jesús sí fue efectivamente 100% hombre, ¿no? Como cualquiera de nosotros, ¿no? Y que fue el Mesías, el Cristo, el Salvador, ¿no? Pregunta para reflexionar, ¿no? Y quiero ver su nivel de reflexión y sus argumentos, ¿no? En qué momento de la vida de Jesús él supo o tomó conciencia de que era el Mesías, el Hijo de Dios enviado para salvar? Pastor, Sí, Sol. bueno, pienso que quizás cuando era niño y él estaba predicando ya, que lo encontraron, estaba en el templo predicando y él dijo, ¿no? Estoy acá, estoy haciendo la voluntad. Pienso que desde ahí, desde que era niño, quizás Dios se lo reveló, o quizás desde ahí sabía que él tenía, no sé, el don para predicar o para compartir el evangelio. Bueno, pienso yo desde ahí, pastor. Ya, ya. Muy bien, Sol. Entonces, Sol dice que Jesús ya a la edad de 12 años tenía conciencia de que él era el Hijo de Dios, el Mesías, ¿no? Ya. Por lo que menciona Lucas, pues, ¿no? Que le preguntan, hijo, ¿por qué nos has hecho esto, no? Te hemos estado buscando. Y Jesús le dice, no saben que en los negocios de mi padre tengo que estar. Entonces, 12 años, interesado ya en estar en el templo, hablando y discutiendo con los escribas, ¿no? Ya, otra posibilidad. Pastor, yo eh, puedo decir de que, claro, él sabía, ¿no? Que su venida a este mundo no era por voluntad de varón. Dice mi padre, dice, ¿no? No se Ujú, refiere a José como su padre. Por eso ujú, que María todas estas cosas guardaba en su corazón, dice. claro. Pero donde el Señor Jesús podemos ver en el Jordán cuando Juan el Bautista bautizaba, se presenta, ¿no? Y Juan dice algo muy importante que tenemos que entender. He ahí el Cordero de Dios, dice que quita el pecado del mundo. Ujú, Y Jesús se aproximaba a Juan. Y Juan no quería bautizarle, ujú, ¿no? Pero Jesús le dice algo muy importante. Deja que se cumplan las escrituras. claro. Y luego que es bautizado, dice, ¿no? Se escucha una voz del cielo, dice, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, dice el Padre. Dice Ya. que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Ujú, Y para terminar, quisiera decir también porque Jesús, la primera palabra que dice, ¿no? Arrepentíos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con esto yo puedo decir, ¿no? Que de acuerdo a Lucas, el Señor Jesús en ese momento sabía que tenía que ir a la cruz a partir de su bautismo. a partir de su bautismo. Ya, muy bien. Bueno, ha citado un pasaje bastante adecuado, que es el pasaje del bautizo, ¿no? Es Jesús. Ujú. Y a ver, vamos ya. Vamos al pasaje para ver lo que dice Javier.
y ver si es que sí, quizás desde el bautizo, Jesús empezó a tener la conciencia mesiánica de que era el Hijo de Dios, el Salvador, ¿no? En Mateo capítulo 3, Sí, del versículo 13, ajá, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ujú, ya, Pastor, perfecto. Sí, pastor, sí, bueno, sí, definitivamente yo también creo de que, o sea, Jesús tenía conciencia de su servicio a Dios, de la misión por la cual había venido desde la niñez, por lo que habían, bueno, supongo que de todas maneras, como familia estaban hablando, porque la Biblia dice que María siempre guardaba en su corazón todas las cosas que sucedía. Su familia lo sabía, es cierto, ¿no? Es más, incluso Jesús en la boda de Canaán le dice a su mamá, ¿no? Mujer le dice, todavía no ha llegado mi hora. Ah, ujú, Pero ujú, el momento de su ministerio, del trabajo, él sabía necesario, que era necesario que tuviera la unción del Espíritu Santo. Por eso ujú, es que le dice, es necesario que, le dice a Juan, ¿no? Deja que se cumpla la escritura, sí. Y esto está en Hechos, ¿no? En Hechos, el capítulo 10 el versículo 38 dice algo interesante, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, dice, y como éste ujú, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿no? ujú, Entonces, o sea, el comienzo de su ministerio, ¿no? ajá, Era necesario que él también fuera ungido por el Espíritu Santo. ya, perfecto, está bien. Entonces, del bautismo, entonces menciona Julio y Javier que ahí Jesús despertó, digamos, su conciencia mesiánica, la evidenció, la mostró, ¿no? Ah, y quizás el capítulo Pastor, 4 de Mateo también, ¿no? Sí. o sea, no, o sea, lo que digo es que principia su ministerio, era necesario, o sea, Ya. ejercer la Ya que conciencia, obviamente. comienza. Ya. Tú estás afirmando que comienza su ministerio mesiánico luego del bautismo. Así es, amén. Pero ¿en qué momento de su desarrollo natural él ya sabe que es Mesías? O sea, antes Desde niño. Yo desde considero niño, desde niño, pastor. desde Amén. niño, ¿ya? Entonces, como Sol de repente, dice el Sol, dice a los 12 años, ya se ve que Cristo eh, tenía la conciencia de que estaba al servicio de su Padre, ¿no? Ya, muy bien. Yo Eh, lo mismo, pastor. lo mismo. A los 12 años, ¿no? Incluso Jesús fue presentado en el templo, ¿no? Claro. O sea, no dice exactamente que fue presentado en el templo, pero la costumbre judía siempre a los niños de 12 años lo presentan en el templo. Ujú, ujú. Sí, Tienen un ritual los judíos, ¿no? Yo creo y los judíos dicen que a esa edad ya son mayores de edad, ya, pues, ¿no? así A es, partir de los 12 años. así Entonces, es. yo creo que es muy probable que ya a partir de esa edad ya él sabía, ¿no? Que era el Mesías, ¿no? Ujú. Muy bien. Ah, algunos, ¿no? Tratan de ah, afirmar que Jesús ya tenía la conciencia desde nacimiento, ¿no? O sea, que vino con ese chip que ya él sabía que era el Mesías, desde su concepción sabía de que era el Mesías, ¿no? Eh, y eso lo respaldan con lo que es cuando Juan el Bautista está en el vientre de su mamá, Elizabeth, ¿no? Y va a visitar a María, Elizabeth, y cuando Elizabeth se acerca y ve que María también está gestando, dice que el vientre, el niño que está en el vientre de María, de Elizabeth, salta, ¿no? Como respuesta del encuentro, ¿no? O sea,
Algunos consideran que ya desde la gestación son conscientes de lo que está pasando, ¿no? Lo que va a pasar, ¿no? Algunos consideran así, ¿no? Pero si tomamos nosotros nuestro punto de partir, que hemos empezado acá, el tema de la humanidad de Cristo, ¿no? Cristo fue un hombre, ¿no? Como cualquiera de nosotros, ¿no? Sin ventajas, porque si no, no sería pues nuestro representante, nuestro modelo a seguir, ¿no? Él es como nosotros, un ser humano como nosotros, ¿no? Eh, y en el desarrollo natural de las personas, ¿no? Más o menos a qué edad, ¿no? Uno se va dando conciencia de lo que es, ¿no? Por ejemplo, en los primeros años de su vida, ¿no? Nosotros no recordamos, pues, ¿no? ¿Usted recuerda qué hacía cuando tenía 1 año? Su conciencia de las cosas le hacen recordar lo que hacía o cómo estaba, ¿no? Eh, creo que no, ¿no? Creo que nadie recuerda, pues, su etapa de los primeros años, ¿no? Los primeros meses, ¿no? Nadie guarda recuerdo de eso, ¿no? Pero sí ya empezamos a guardar recuerdos desde que vamos agarrando conciencia de nuestra existencia, ¿no? De lo que somos, ¿no? De lo que vivimos, sentimos, ¿no? Y ya empezamos a guardar recuerdos, ¿no? Entonces, la edad, ¿no? Eso se va dando en el desarrollo natural del ser humano a partir de los 6, 7 años, ¿no? 5, 6, 7 años, ¿no? Pastor, no podemos pasar por alto. Pastor, Sí, ¿cómo se llama? Acotar a esto, que cuando Jesús es presentado en el templo para los 8 días de rito que ellos practicaban, ajá, dice el libro de Lucas en el capítulo 2, sí, en el versículo 25, ujú, que había un hombre, dice, llamado Simeón. Simeón, Y este sí, hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, dice. ujú, Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mira, ya, 26. Y le ujú, había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ujú, Y el 27 ya empieza a profetizar y dice, ¿no? Movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer, por conforme al rito de la ley, él ujú, le tomó, dice, en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación. ujú. Claro, ese pasaje habla de la revelación que tuvo Simeón, ¿no? Exactamente. De del hijo de María, bueno, Jesús está siendo revelado que es el Salvador. Ahora, fíjese, Javier, eso, ¿no? Como que afianza lo que el ángel le dijo a María en su anunciamiento y lo que el ángel Amén. José Sí. en su sueño, ¿no? Porque a José le dijo, José, le vas a poner por nombre Jesús, Ujú. porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Y a María también le dijo que ese ser que iba a nacer sería llamado Hijo de Dios, ¿no? Entonces ya José y María tenían la, de alguna manera ellos ya sabían que Jesús Nación. era el Mesías. Así es. Y lo que pasó, por ejemplo, con el Simeón y también con la viuda que estaba Ujú. ahí, ¿no? Ah, Ana, ¿no? Sí, así es. María y José miraban esas cosas, se escuchaban, ¿no? Y cada vez se daban cuenta de que era cierto, ¿no? Lo que habían recibido del ángel, ¿no? Eh, y dice que María guardaba todo lo que estaba pasando en su corazón meditándolo, ¿no? Ahora, Jesús necesitó de la instrucción de sus padres, ¿no? Definitivamente. Así es. Pasó por el proceso de aprendizaje, ¿no?
fue enseñado a hablar, a caminar, a, a las cosas sensoriales de los niños, cognitivas, ¿no? A la estimulación, lo que todos los niños pasan, pues, ¿no? A las tareas, a los oficios, ¿no? Y también al desarrollo del intelecto, ¿no? Del razonamiento, de la mente, ¿no? Eh, por eso algunos consideran que en el proceso formativo de Jesús, María y José influyeron en la conciencia mesiánica, ¿no? Lo fueron instruyendo como para que sea formado en eso, ¿no? Y también el aprendizaje de Jesús, ¿no? Fue uno que destacó en el conocimiento de las escrituras, ¿no? Jesús no solo era conocedor de la escritura porque era hijo de Dios, sino porque había sido instruido, ¿no? Había aprendido las escrituras como todo judío que nacía en la ley, ¿no? Conocía. Entonces su mesianidad, ¿no? Tomando el punto de partir que fue un hombre natural como cualquiera de nosotros, ¿no? Con todas las funciones naturales y el desarrollo natural, quizás su conciencia mesiánica se dio en ese intervalo, ¿no? Donde uno empieza ya a tomar pues conciencia de lo que es, ¿no? Y a los 12 años pues ya se ve que ya él está bastante claro su misión, ¿no? Y a la edad de 30, como dice Julio, ya se manifiesta públicamente. Y fue a los 30 porque a los 30 era la edad donde uno podía ejercer el sacerdocio, ¿no? ¿Por qué Jesús no se manifestó antes, ¿no? A los 25 o a los 27? Se manifestó a los 30 porque era la edad para ser presentado, ¿no? Como sacerdote y ejercer las funciones sacerdotales, ¿no? Por eso esperó hasta esa edad, ¿no? Eh, Pastor, una consulta. sí, Eh, en Lucas dice algunas cosas, dice, ah, el capítulo 3 dice, a ver, 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y llorando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre en forma corporal ujú, como paloma. Ya bueno, eso sí lo hemos leído, ¿no? Eh, así es. el capítulo 4 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En el Ah, capítulo 4, versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas. Algo que ajá, yo le había leído, de hecho, es que dice, no, ¿y cómo Jesús ungió? O sea, el Espíritu Santo influyó o diríamos que el Espíritu Santo fue quien dirigió o quien influyó en la conciencia mesiánica de Jesús. O sea, que él tenía que ser dirigido por él, o es que Jesús, como igual por su parte divina también, ¿no? mm, Como naturaleza divina, era consciente de eso y él mismo en los tiempos comenzó llegado su tiempo, ¿no? Empezó a ejercer eso. ya. La presencia del Espíritu Santo, ¿no? No olvidemos que estaba desde su concepción, ¿no? Porque el Espíritu Santo fue la gente que hizo eso, ¿no? Ahora, la figura del bautismo es la figura del ungimiento del Espíritu en él, ¿no? Tomando la figura de los reyes, sacerdotes, donde se ungían con aceite, y esa era la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el bautismo, el derramamiento del agua en él, es el paralelo, ¿no? Con lo que pasaba en el Antiguo Testamento, y la presencia del Espíritu Santo como paloma es la figura de esa representación de Dios en él, ¿no? Pero quizás puede ser más por ahí, que el Espíritu Santo le haya dado la conciencia mesiánica al momento de su bautizo. Creo que no. Más bien el Espíritu Santo
estuvo con él, ¿no? Guiando la obra que él estaba haciendo, ¿no? Y no solamente el Espíritu Santo, sino también el Padre, ¿no? Porque Jesús clamaba a su Padre, ¿no? Y su padre respondía, ¿no? Como bien dijo Javier, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, ¿no? En la transfiguración también, ¿no? Se le aparece la misma voz aparece, le dice, este es mi hijo amado, a él óiganlo, ¿no? O sea, el padre Pastor, respaldando la misión del hijo, sí. si el Espíritu Santo no hubiera descendido, ¿hubiera hecho milagros Jesús? ¿Hubiera Eh, sanado enfermos? ¿Hubiera predicado? la presencia, mira, algunos consideran que los milagros de Jesús fueron hechos porque Jesús era divino, ¿no? Pero si vemos los textos de los evangelios, Jesús obraba milagros por el porque Espíritu. él estaba en sujeción al Padre y en obediencia al Padre y en comunión con el Padre. Se mantenía así, ¿no? Y el poder de Cristo radicaba en eso, en la sujeción y la obediencia al Padre, ¿no? Y la sujeción y la obediencia venía a través de la llenura del Espíritu Santo en él. O sea, él era la presencia del Espíritu Santo en él, obraba eso, pues, ¿no? La obediencia y la sujeción al Padre, ¿no? Entonces diríamos, pastor, que necesitaba Jesús ser lleno del Espíritu Santo o llenarse del Espíritu Santo. Por supuesto, por Y de supuesto. ahí, y de ahí tal vez los ayunos, las oraciones, ¿no? Y Este género. todo el ejercicio espiritual que hacía Jesús, ¿para qué lo hacía? Pues para llenarse del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Ah, por eso él levantaba a los enfermos, pues, ¿no? Y dijo a sus discípulos, ¿no? Que ellos también podrían hacer lo que él hizo, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? En que la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, la comunión con Dios, hace posible que Dios nos siga usando por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Eh, Una bien, unidad. sí, No, lo que quería decir, pastor, en todo el ministerio del Señor Jesús en la tierra, se ve una unidad de la Trinidad, se ve una unidad, porque el Espíritu Santo lo escudriña aún lo profundo de Dios, dice. claro. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad, pues, ¿no? Exactamente. Ahora, este tema de la mesianidad, la conciencia mesiánica, ¿no? Quizás también queda como una especie de incógnita, ¿no? Podemos conversar, reflexionar y traer alguna respuesta, ¿no? Mm, Atando algunas cosas que hemos estado viendo, ¿no? Eh, Comprendiendo la humanidad, porque esto sale de la humanidad, pues, ¿no? Cómo él llegó a ser consciente de eso, ¿no? Bien, espero que hayamos conversado un poco, pero solamente participa Julio y Javier, ¿ah? ¿Los demás están presentes o están dormidos? Wilson, ¿no? Adi. Bueno, solamente han estado Sí, para la pastor. lista. Han estado para la lista nomás. Presente, ya después se va. Estoy escuchando, pastor, estoy reflexionando. Jorge, ¿no? Ya Jorge también está presente, ¿eh? Sol está en clase, pastor. ¿Sí? Sol está en clase. Otra clase está Sol. Adi también está en otra clase. Ya, bueno, estos temas son de reflexión teológica, pues, ¿no? La cristología hasta ahora se sigue reflexionando, ¿no? En la humanidad de Cristo, ¿no? Ah, Claro. Pastor, quería decir una cosa. El año pasado el pastor Núñez habló el tema del Teotocos y le hicieron un bullying por todas las redes sociales. Le acusaron de hereje, ¿no? Lo chancaron duramente, ¿no? ya, ¿qué dijo? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque uno puede hablar, sobre todo siendo figura pública. Él dijo de que María no es la madre de Dios. Ya, Entonces, no se sabe con qué intención lo hizo, ¿no? Sí. Pero hubo pastores que lo defendieron, ya. ¿no?
pero los Ya, presbiterianos fueron los que le chancaron más, ¿no? Y bueno, claro. lo que me gusta aquí en este seminario es que aquí hay mucha simpatía con nuestros hermanos pentecostales, ¿no? Los Ajá. quieren y los toleran muchas cosas, pero en otras iglesias reformadas le dan duro a los pentecostales, ¿ah? Ah, los tiran de herejes, se burlan de ellos. Sí, Pero pues, bueno, eso es lo bueno que aquí tenemos, que amamos a nuestros hermanos claro, pentecostales y les toleramos algunas cosas, ¿no? Pero está eso bien. pasó. Sí, mira, ¿qué tal? No lo había escuchado. Pero está bien. Bueno, así pasa en el ambiente teológico, pues, ¿no? Es que teología, mire, la teología, como les dije, la teología siempre parte de una reflexión, ¿no? El teólogo responde a las circunstancias de su tiempo, ¿no? Eh, Tiempo teológico, tiempo social también, ¿no? Por ejemplo, Bonhoeffer, el teólogo alemán Bonhoeffer, fue el que ayudó a la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, Porque la Alemania de Hitler quedó pues totalmente devastada, ¿no? Lisa, ¿no? Destruida, sin recursos. Uf, terrible estaba Alemania, ¿no? Y él, a partir de esa situación, empezó a desarrollar un mensaje para el pueblo alemán, ¿no? Reflexionando acerca de su situación, ¿no? Y bueno, y ayudó pues a la sociedad a poder, a través de la reflexión que él tuvo, nuevamente tomar pues la reconstrucción de su nación, ¿no? Y bueno, ayudó pues y ayudó a que Alemania nuevamente se separara, ¿no? Se reincorporara, ¿no? Por ejemplo, Se refiere a su pensamiento, a sus escritos, sí, a sus libros, a sus ah, escritos, ya, ya, claro, porque él pensamientos. fue asesinado, ¿no? Por Hitler. Sí, él fue asesinado, ¿no? Pero Mm. su ideología quedó, su filosofía de entender, ¿no? Su teología, ¿no? Otro, por ejemplo, acá nomás, ¿no? En Lima, ¿no? Para no ir muy lejos, ¿no? Es un teólogo que empieza a ver la situación de Lima marginal, la Lima marginal, ¿no? De los años 60, 70, que vivían en a laderas del río Rímac, ¿no? Eh, y ver que estaban sin oportunidades de mejorar, con pobreza, siendo explotados, ¿no? Sin pagos salariales correctos, ¿no? Con muchas necesidades, pues, ¿no? Y él formula pues en la teología de la liberación, ¿no? Que fue acogida en varios lugares de Latinoamérica, ¿no? Y trae una reflexión acerca de eso, ¿no? Cómo liberar al pobre de la opresión en la que vive, ¿no? Y hace una reflexión y presenta pues un ensayo, un libro sobre la teología de liberación, pues, ¿no? Eh, Interesante. No, no había escuchado esa anécdota, pastor. sí, es Pero, importante. Bueno, pero son sí, teologías, sí, pero sí, la teología es la madre de todas las ciencias y es la base para que el ser humano desarrolle, ¿no? claro. Por Y ejemplo, en la Edad Media, la teología era pues la reina de las ciencias, ¿no? O sea, digamos, era la carrera que todos querían estudiar, pues teología, ¿no? Y Sí, era, porque, pastor, las grandes cortes sí, eran, ¿qué te digo? Los teólogos eran los que cubrían las grandes cortes de los reyes en aquel entonces. claro. Y habían en las universidades, había facultad de teología, pues, ¿no? Así es. Y eran las más concurridas, las más solicitadas, ¿no? Es que, mira, en la Edad Media, la que gobernaba era la teología, gobernaba la ciencia, ¿no? Las demás ciencias estaban sujetas a la teología, ¿no? Sí. Ah, por eso es que cuando viene el tiempo de la Ilustración, que es un aliado de la Reforma también, ¿no? De alguna manera la Reforma se da en un momento justo donde la gente ya empezaba a reflexionar, pues, ¿no? La Ilustración
el renacimiento, ¿no? El humanismo, ya empiezan a aparecer esas corrientes. ¿Y qué hacen qué proponen esas corrientes? Pues, ¿no? Que la teología no es la respuesta a todo, pues le dicen, ¿no? Sino que la ciencia también tiene respuesta, pues, ¿no? Porque antes, pues, se caía una manzana del árbol y ¿qué decían? ¿Por qué se cayó la manzana? Porque Dios así lo quiso, pues. ¿Por qué suena el trueno cuando se aparece el rayo? ¿Por qué suena? Porque Dios así lo quiso, pues, ¿no? Entonces, todos los fenómenos naturales lo respondían desde una reflexión teológica, pues, ¿no? Y el causante de todo era Dios, ¿no? Y la ciencia empezó a avanzar y a darse cuenta de que habían leyes que regían, pues, la naturaleza, la creación. Entonces ya no era que solo Dios quiso, sino porque hay una ley que se cumple acá y da efecto a esto, ¿no? Y entonces poco a poco fueron desplazando a la teología, ¿no? Al baúl, pues, ¿no? Y la ciencia fue tomando el control, ¿no? Y fue desplazándola y poniéndola más abajo, ¿no? Entonces las facultades dejaron de ser, la teología dejó de ser la más concurrida, ya empezaron la ciencia, las humanidades, las letras, pues, ¿no? Y el pensamiento teológico empezó a mermar, pues, ¿no? Y ya se fue solamente relegando a la esfera eclesial, ¿no? Pero en la esfera secular, que aparece eso de secular y eclesial, eso aparece también en estos tiempos, ¿no? Porque todo antes era eclesial nomás. La iglesia decía lo que se debía creer y punto, ¿no? Pero ahora ya lo empiezan a dividir, pues, ¿no? La iglesia dice lo que se debe creer para la iglesia, pero la ciencia dice lo que debe creerse para la humanidad, pues, ¿no? Entonces, ahí empieza la disputa, ¿no? Y hasta ahora, pues, esa lucha está ahí, pues, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Bueno, Sí. nosotros somos más moderados, pues, ¿no? Nosotros somos más moderados, creemos en la ciencia también, que Dios la ha dado, ¿no? Pero no para contradecir la obra de Dios, ¿no? Sino para reafirmarla más bien, ¿no? Diferente, ¿no? Pero es la Bien, ciencia, pastor, que no acepta lo eclesial no, como no es, ciencia. por ejemplo, Tomás de Aquino, el que escribe la Suma Teológica, él intenta, pues, unir eso, pues, ¿no? La razón con la fe y la razón, ¿no? Trata de unir y la teología católica es bastante tomista. Ellos estudian, pues, para ser sacerdotes curas, estudian 4 años de filosofía y un año escritura, pues, ¿no? Y dentro de esa filosofía estudian bastante la Suma Teológica, que es un tratado filosófico en realidad. La Suma Teológica no es 100% bíblica, ¿no? Es más filosófica que bíblica, es aristotélica bastante. Bastante, ¿no? Tomás de Aquino nace de ese pensamiento aristotélico, ¿no? Y él trata de unir, pues, eso, ¿no? Estamos hablando de la edad siglo XIII, XIV, ¿no? Un poquito antes. Pero ya después viene, pues, la Reforma, y en la Reforma, pues, se apertura ya otra reflexión más grande, más abierta. Bueno, pero ahí está. Por eso la teología que nosotros hacemos acá es reflexiva. Mandamos a reflexionar, pues, ¿no? A que el Y, joven, el estudiante reflexione, ¿no? claro. Tenga respuestas. Y la Sí, filosofía, la filosofía también es importante, ¿no? sí. Pero dentro de un contexto, ¿no? O sea, dicen que el cristianismo nunca se divorció de la filosofía, ¿no? Ujú. Entonces, la filosofía es reflexión en realidad, ¿no? Ajá, Aunque ajá. el tema está de que hay filosofías que son incorrectas, pero hay filosofías que están correctas en la Biblia, ¿no? Claro, ajá, Entonces, esa filosofía es buena, ¿no? Porque es pensamiento. claro. Sí, claro, siempre y cuando esté basada en la Biblia. Así Y, es. y el tema, cuando se habla de filosofía, se habla de los griegos, ¿no? O sea, todo el mundo dice filosofía, los griegos, pero cuando comenzamos a indagar un poco más en la historia, los que influenciaron a los griegos fueron los judíos, Así porque es. los judíos en su diáspora salieron, ¿no? Fueron perseguidos, y entonces ahí es donde
ellos han influenciado, si queremos llegar a la raíz, ¿no? De la historia de la filosofía, pero no se habla de eso muy poco, se habla muy poco, ¿no? Por ejemplo, por Pero ejemplo, por ejemplo, Salomón, el rey Salomón, él fue uno de los sabios en su tiempo más destacado, ¿no? Habían otros sabios también, ¿no? Del Medio Oriente, conocidos, pero él destacó más entre todos, ¿no? Y lo que hace Salomón es una reflexión sobre la vida. Por ejemplo, usted lee el libro de Eclesiastés y Proverbios, él hace una reflexión de toda la experiencia que él ha tenido en su vida, ¿no? Y reflexiona de eso y trae los Proverbios y trae el Eclesiastés como resultado de ese pensamiento. Pero Salomón parte de otro lado, pues él parte de su experiencia humana en base al temor de Dios. Ese es otro tipo de reflexión, ¿no? O sea, él reflexiona a partir del temor de Dios, ¿no? Interesante, pero ahí está, bueno, ese ya nos estamos yendo para la filosofía, el curso de filosofía. Pastor, el libro de Santiago, sabemos que es las epístolas generales, ¿no? Ajá, Y Santiago es bien práctico, no es tanto teológico como Pablo, sino más va al hecho práctico. Como quien dice coloquialmente, al pan, pan, al vino, vino. ¿Tú eres cristiano? Muéstrame con tus obras. ¿Tú tienes la sabiduría de lo alto o tienes la sabiduría terrenal, hasta diabólica, lo dice Santiago? ah, sí, pues sí. Sí, es fuerte. Y Sí, Santiago es práctico porque fue dirigido a las 12 tribus esparcidas. ujú, Los ujú. dirige, pero les da algo bien. Me gusta porque es práctico, pastor. Sí, Y es saca de fresco a cualquiera. A cualquiera que es cristiano, lo ajá. saca de fresco, así. Sí, es un buen libro, Santiago, ¿no? Así es. Teología Entonces, práctica. aquí en la Biblia mayormente nos habla de sabiduría divina y sabiduría terrenal. Así es. No nos da lugar a una filosofía dentro de la Biblia. Claro, la filosofía como ideología es otra cosa, ¿no? Pero Es otra cosa, es otra cosa. como reflexión sí es válida, pues, ¿no? Ahora, vamos a ir concluyendo, para ir a algún descansito, ¿no? Este, concluimos todo el tema de la naturaleza humana de Cristo, ¿no? Jesús posee una naturaleza humana íntegra, completa y perfecta, la cual existió y subsistió desde el primer momento de su concepción en la persona única del Hijo de Dios, ¿no? Eso concluimos, ¿no? Hay una naturaleza en el Hijo de Dios, humano. Y Jesús, atención con esto, ¿ya? Para contradecir a Nietzsche. Jesús no es un hombre que llegó a ser Dios, sino Dios que llegó a ser hombre, sin dejar de ser Dios. ¿Ya? No es que, como algunas herejías de ese momento, ¿no? Pensaban que Jesús, paulatinamente, gradualmente, siendo hombre, conforme iba entendiendo su misión y su condición, se divinizó, ¿no? No, 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 no es así, pues, ¿no? Sino es que Dios llegó a ser hombre, ¿no? Y sin dejar de ser Dios, ¿no? Esas son las conclusiones a las cuales podemos llegar, ¿no? Ah, no creemos en el superhombre, pues, ¿no? Eh, y el último punto, le suelto acá la pregunta para que vaya pensando y regresamos después del break, ¿ya? Mire la pregunta y vaya meditando, reflexionando y me trae su respuesta, ¿ya? Pero ahora tiene que participar Adi, Wilson, Sol, ¿ya? Roger también, vamos a esperar que participe regresando, ¿ah? ¿Hubiera sido posible que Jesús podría haber pecado? Entonces, esa es la pregunta. La pregunta es, en su humanidad, en la humanidad de Cristo, ¿no? ¿Pudo ser posible que Jesús hubiera pecado? Si es sí, usted me dice sí por eso, por esto. Si me dice no, me dice sí por esto, ¿no? Entonces vaya reflexionando sobre esta pregunta y después del break, unos 10 minutitos, usted responde, ¿ya? Pero lo que voy a preguntar es a Wilson, le voy a preguntar a Roger, le voy a preguntar a Sol, a Adi, ¿ya?
que traigan la respuesta. Y Cristian también, ¿ya? Que traigan algo, a ver qué piensa. Si fue posible, hubiera sido posible que Cristo hubiera podido pecar. Después de un cafecito. Bueno. Después de un café, efectivamente. Ya vamos a tomar un cafecito para abrigar. Está haciendo un poquito de frío. Ya, regresamos. Muy Entonces lo pierdan.